Empezamos entonces este seminario permanente de la voz de los maestros y la verdad es que me hace muchísima ilusión, sobre todo porque no todos los días tiene uno la suerte de presentar a la que fue pues, una de las mejores profesoras que he tenido en la universidad, que claramente es una maestra, ¿no? En el sentido total de la palabra. A ella le debo, pues bueno, haber conocido a Martín Fierro, ¿no? Incluso haber soltado alguna que otra lágrima con la lectura en clase, o a Juan Rulfo o a Cortázar, ¿no? En unas lecturas como en profundidad, detalladas, no densas, digamos, pero en el sentido que le daba Clifford Geertz, ¿no? Entonces, pues me alegra mucho tener hoy aquí a Carmen de Mora, que para quienes no la conozcan, es actualmente investigadora honoraria de la Universidad de Sevilla, donde hasta hace muy poco ha ejercido su labor académica y docente como catedrática de literatura hispanoamericana, así como directora del Departamento de Filologías Integradas. Es miembro de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos y de los comités científicos de diversas revistas, entre otras Literae, Lejana, Escritural, Authorship, Mitología Soy, etc. Ha sido además profesora visitante en diversas universidades europeas y americanas, entre ellas las universidades de Regensburg en Alemania, de Michigan en Estados Unidos, de Concepción en Chile o la Universidad Iberoamericana en México. Su extensísima actividad investigadora ha estado centrada por una parte en la literatura virreinal, especialmente la producción narrativa de los siglos XVI y XVII, de los que dan cuenta trabajos fundamentales para todo investigador e investigadora de la literatura colonial de estos siglos, como por ejemplo Escritura e identidad criolla, El Carnero, Cautiverio feliz e Infortunios de Alonso Ramírez, o sus excelentes ediciones filológicas de obras tan relevantes como Las siete ciudades de Cíbola, de Vázquez Coronado, o su magnífica y reciente edición de La Florida del Inca Garcilaso de la Vega, que junto con toda una serie de estudios dedicados a la figura del Inca, la avalan como una de las principales expertas en la figura del autor peruano. Cabe destacar en este sentido su edición, junto con Antonio Garrido Aranda, de Nuevas lecturas de la Florida del Inca, publicada en Iberoamericana Verbuert, o Humanismo, mestizaje y escritura en los comentarios reales. Al mismo tiempo, Carmen de Mora es sin duda un nombre más que imprescindible para quien quiera acercarse a la narrativa hispanoamericana contemporánea, tanto en el terreno de la novela como, muy especialmente, en el ámbito de la ficción breve, con obras fundamentales como En breve, estudios sobre el cuento hispanoamericano contemporáneo, o Teoría y práctica de cuentos en los relatos de Cortázar, así como numerosos artículos y capítulos de libro dedicados a ello. Bueno, pues hoy tendremos la enorme suerte de que estas dos fascinantes líneas de investigación confluyan a través de una ponencia que ha titulado Lo que el Inca Garcilaso no contó, ficciones peruanas de las últimas décadas en torno al autor. Así que, Carmen, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a compartir la Muchísimas presentación. gracias. Yo, desde luego, me siento enormemente satisfecha. Es un gran placer estar compartiendo esta mañana aquí con vosotros. Y debo agradecerle tanto al Instituto Universitario Seminario Menéndez Pidal la invitación, como a Esperanza López Parada y Carmen Cazorla, directoras académicas del seminario, y a los secretarios académico y realizador en este caso, Juan Manuel Díaz Ayuba y Celia Fabandrán. Yo suscribo totalmente. Es que ha mencionado Esperanza a Edward Said, que ha sido uno de los intelectuales favoritos con el que yo más me he identificado. Leí su libro Orientalist, por supuesto, y echo muchísimo de menos su discurso, sus reflexiones sobre la sociedad actual, sobre todo lo que estamos viviendo en estos momentos, porque creo que ha sido una de las figuras más reveladoras e iluminadoras para cualquier persona que se sintiera llamada, ¿no?, o provocada por los acontecimientos de la sociedad actual. Además, porque Edward Said me enseñó algo que también me ha enseñado la literatura hispanoamericana. Una de las cuestiones o de las mayores aportaciones que a mí me ha hecho la literatura hispanoamericana es precisamente la de conocer al otro, la de tratar de comprender otra cultura. Esto que parece muy fácil, y que también le interesaba bastante a Edward Said,
para mí ha sido una transformación personal enorme, porque para entrar en esta literatura hay que salir de sí, hay que salir de nuestros referentes culturales nacionales y tratar de comprender al otro. Es una tarea lenta, pero yo creo que al final enormemente positiva. Y eso, en ese sentido, la figura del Inca Garcilaso también es una de las más representativas para cualquier lector. Bueno, y empiezo ya sin más dilación. He centrado mi charla en dos partes, en que la primera es una explicación, en cierto modo, o una justificación de lo que comento en la segunda. Sin estos precedentes que voy a comentar en la primera parte y que conciernen al Inca Garcilaso y la construcción identitaria nacional, pues no se entendería bien las reflexiones sobre el Inca Garcilaso en la ficción actual y de qué manera enfocan la aproximación a esa figura. El contenido de esta primera parte resulta de la pregunta ¿qué ha representado y qué representa el Inca Garcilaso en la construcción identitaria y nacional en Perú, la cultura peruana, y por qué su obra sigue tan vigente, que no se dejan de escribir obras ficcionales sobre él o de originar debates que reflexionan acerca de su significado. No trato de ofrecer una respuesta precisa, unívoca, lo que no tendría sentido tratándose de una figura controvertida, sino de aproximarme a algunos de los diferentes ángulos desde lo que se ha enfocado el personaje y la obra. Todos sabemos que está considerado uno de los grandes clásicos de las letras hispánicas, iniciador del canon literario en Hispanoamérica, y en Perú, su tierra natal, forma parte de la construcción identitaria nacional desde que el historiador y ensayista José de la Riva Agüero, en un discurso pronunciado con motivo del tercer centenario de la muerte del autor, titulado Elogio del Inca Garcilaso, en 1916, reivindicó su figura y lo convirtió en una especie de paradigma del mestizaje armónico. ¿Sí? Para este autor, el Inca representaba el logro de la unidad de los dos componentes étnicos y culturales, el mundo incaico por un lado, el español por otro. Y yo me pregunto, ¿por qué era necesario reivindicar a Garcilaso en 1916 con ese elogio? Es oportuno recordar el contexto de ese elogio y retroceder unos años. Tras el fracaso de la República Peruana en la Guerra del Pacífico, que fue una guerra que se produjo entre Bolivia y Perú, unidos por un lado, Chile por otro, confrontación de la que resultó vencedora Chile entre 1879 y 1884, pues ese fracaso de la República Peruana le llevó a emprender un periodo de reconstrucción nacional del que formaba parte sustancial la reconstrucción y la reflexión sobre el pasado tanto de la época virreinal como de la independencia. Con ese objetivo se fundó el Instituto Histórico del Perú en 1905, que pasó a considerar la revisión de la época colonial como un factor fundamental para consolidar un proyecto de nación, y cuyo órgano de difusión era la revista histórica que se creó un año más tarde, en 1906. De un lado, además, la arqueología rectificó la cronología de los incas establecida por Garcilaso. De otro, el historiador peruano Manuel González de la Rosa descubrió en la biblioteca del monasterio del Escorial la segunda parte de la crónica del Perú de Cieza de León, conocida Cieza de León, es español, desde luego no peruano, y que estuvo en Perú y escribió
una crónica del Perú cuya segunda parte era Señorío de los Incas, que es lo que se correspondería más con la primera parte de los Comentarios Reales. Y preparó una edición en 1873 para publicarla en Londres. Este historiador peruano no pudo finalmente publicar en Londres ese manuscrito por problemas económicos. Y en cambio, en el 80 lo publicó el investigador español Jiménez de la Espada, a quien González de la Rosa acusó de haberse apoderado de muchos de los datos que él había escrito para la publicación de esa crónica. Y entonces, en unos comentarios que hizo González de la Rosa, la revista histórica, digamos que le quitó o lo arrebató a Garcilaso el primer plano de la historia del Perú para colocar por delante a Cieza. O sea, González de la Rosa era bastante crítico con Garcilaso. Ese desplazamiento ya había sido anticipado por Prescott en su History of the Conquest of Peru, en 1847. A partir de toda esta situación se originó una polémica entre González de la Rosa y Riva Agüero, que para simplificar, de ella resultó vencedor Riva Agüero. González de la Rosa acusaba a Garcilaso de haber plagiado a otro cronista, Blas Valera, cuya obra fundamental, La Historia Occidentalis, se había perdido, pero que Garcilaso confiesa en la primera parte de los Comentarios Reales, que como sabéis es una obra que consta de 2 libros, ¿no? Los Comentarios Reales, la Historia General del Perú. La primera parte es la que verdaderamente ha tenido más trascendencia, y González de la Rosa acusaba a Garcilaso de haber plagiado en esos Comentarios Reales a Blas Valera, este mestizo jesuita, cuya obra estaba perdida. Estos serían los precedentes del elogio, y había que reivindicar a Garcilaso por ese motivo. Sin embargo, posteriormente, la conciencia mestiza del Inca Garcilaso, que defendía de la Riva Agüero y que era una conciencia de mestizaje armónico, logrado, exitoso, fue rectificada y calificada de armonía imposible por el también peruano Antonio Cornejo Polar, que ha sido una figura fundamental en la crítica literaria peruana, demostrando que en el mestizaje de Garcilaso existía una tensión nunca resuelta que se proyectaba en la melancolía que se trasluce en su obra. Y creo que tenía razón Cornejo Polar, porque en esa época, en la época de la conquista, los mestizajes en una sociedad sometida eran resultantes, sobre todo, de una relación de dominio que el mestizo debía gestionar. Prueba de ello es que la escritura de Garcilaso se caracteriza por la utilización en ocasiones de un lenguaje esópico o críptico. Cuando quería transmitir un significado que no podía ser explícito por la censura, lo hacía de una manera velada que no todos captaban. Y esto podía dar la impresión de que él era demasiado suave con la monarquía española y con sus representantes. Un buen ejemplo lo constituyen los discursos inventados de los caciques indígenas en la Florida para criticar las actuaciones abusivas de los españoles. Sabemos que esta táctica no ha sido inventada por Garcilaso, que la había utilizado Tácito en la vida de Agrícola, y el Inca Garcilaso tenía este autor en su biblioteca, conocía bien esa estrategia y la aplica en la Florida, y de esa manera no lo podían achacar nada, eran los caciques indígenas
los que en sus discursos en realidad estaban denunciando indirectamente, oblicuamente, la actuación de los españoles. Fue, por tanto, José de la Riva Agüero, vuelvo a esta figura, representante de la generación novecentista peruana, cuyas coincidencias ideológicas con Menéndez Pelayo examinó Cornejo Polar, quien, con un enfoque nacionalista, retomó a principios del siglo XX el proceso de legitimación de Garcilaso en ese discurso y en otros escritos. Sin embargo, como han demostrado diversos historiadores y estudiosos, los antecedentes se remontan a la recepción de los comentarios reales en el Perú desde su primera edición en 1609, porque hay que reconocer que uno de los motivos por los que Garcilaso tuvo tantísimo éxito entre lectores europeos y lectores americanos es porque las crónicas sobre el Perú que se habían escrito en esa época no se publicaron, otras crónicas no se publicaron hasta el siglo XIX, y por lo tanto era el único autor que se conocía. Así no se conocían las obras de Cieza de León, Cobo, Betanzos, Sarmiento de Gamboa, Cabello Balboa, etc. Todas estas crónicas ya se publicaron en el XIX. Garcilaso probablemente sí conocía muchas de ellas, concretamente es seguro que había leído a Cieza. ¿Y cómo lo había leído? Bueno, porque tenía a personajes bastante importantes en esa época en España, cronistas que podían facilitarle copias de los manuscritos. Lo que pasa es que luego él a lo mejor no se refería tanto a ellos, pero sí que los había utilizado. Entonces, ese libro, Los Comentarios Reales, era el libro que se utilizaba en los colegios jesuitas de Caracas, del Cusco y de Lima, cuya visión idealizada del Tahuantinsuyo se impuso en el mundo andino, porque ciertamente la imagen que proyectan los comentarios reales del pasado incaico es una imagen idealizada, un tanto utópica en unos casos, aunque realista en otros. No es un libro inventado, sino que muchas de las opiniones de Garcilaso en ese libro se han comprobado que son auténticas, que fueron así, otras no tanto. Con la ejecución de Tupac Amaru, el último inca de estirpe real, en 1572, por orden del virrey Toledo, no cesó la resistencia a las disposiciones del virrey y del gobierno colonial. Junto a los cronistas peruanos conocidos por sus escritos reivindicativos, como Tito Cusi Yupanqui, Felipe Guamán Poma de Ayala, Garcilaso de la Vega o Santa Cruz Pachacuti, desde mediados del siglo XVI hasta el XVIII, hubo en el mundo colonial una élite andina que se sentía discriminada en cuanto a los beneficios y ventajas que les correspondían. Y muchos de ellos, pues, de esta élite, utilizó los comentarios reales para sus reivindicaciones, sobre todo porque si eran achacados, ¿no?, o estigmatizados como paganos, ellos se basaban en los comentarios para mostrar que en realidad la religiosidad de los antiguos incas era muy similar a la de los cristianos, a la de los católicos. No son estos los únicos testimonios que conocemos de los comentarios reales en la época colonial. Como ha señalado el historiador Pedro Gigovic, son numerosos los textos de historias, de estudios de los siglos XVII y XVIII que citan a los comentarios reales. Pero vamos, no voy a enumerar esa lista, que pueden comprobarla perfectamente en Internet. Los años que precedieron a las luchas de independencia, se sabe que la obra de Garcilaso, a través de la edición en 1723 del erudito historiador español Andrés González de Barcia,
tuvo gran acogida en las masas indígenas e influyó en los levantamientos que tuvieron lugar en el mundo andino, el más notable de los cuales fue el de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, entre 1780 y 1781. Es sorprendente, ¿verdad?, que un libro pudiera influir en unos levantamientos. Bueno, no fue tampoco tan decisiva esa influencia, pero influyó. Y en parte hay un arqueólogo y antropólogo estadounidense, John Rowe, quien dice que llama la atención sobre el hecho de que en el prólogo de Andrés González de Barcia, a esa edición de los comentarios de 1723, alude con ironía a una profecía de Sir Walter Raleigh, quien en su viaje a la Guayana decía que el imperio de los incas sería restituido por gente que venía de Inglaterra. Un verdadero dislate, pero como los incas, y si quieres después, si hay diálogo, si hay tiempo, pues podríamos volver sobre este tema. Existe el mito de Incarri, por el que los incas, sobre todo los dirigentes, esos caciques, esa élite indígena, tenían la utopía de la vuelta, el restablecimiento del imperio incaico, desde que se produjo esa ejecución a cargo del virrey Toledo de Tupac Amaru I, siempre vivieron con la utopía del retorno del imperio. Entonces, esa profecía de Sir Walter Raleigh, comentada así de pasada en la edición de González de Barcia, parece que también pudo ser un estímulo. Este curaca, con Dorcanqui, Tupac Amaru II, pudo encontrar en los comentarios reales, que era un libro que él solía llevar en todos sus viajes, argumentos que apoyaban la idea de la restitución imperial. Por ese motivo, una real cédula de Carlos III ordenó a los virreyes de Lima y Buenos Aires en 1782 confiscar todas las copias del libro, de los comentarios reales, porque los indígenas aprendían en él muchas nociones perniciosas, de modo que quedó prohibido en América. De la misma forma que muchas de las pinturas de los descendientes incas fueron confiscadas y destruidas por orden del fiscal Areche. También en el siglo XVIII, en el Perú, los lectores criollos recurrieron a las obras de Garcilaso como una fuente fidedigna a partir de la cual poder refutar las ideas negativas que algunos autores europeos tenían de la historia y de la realidad peruana. Son palabras estas de Gibovic. No obstante, en el siglo XIX, antes de la reivindicación de Ribagüero, coincidiendo con la publicación de otras crónicas del Perú, de Jiménez de la Espada, hubo autores que empezaron a cuestionar a Garcilaso. El mismo Jiménez de la Espada, al publicar en 1880, la vez primera, esa segunda parte de la crónica del Perú de Cieza, se pregunta: ¿el Inca Garcilaso de la Vega hubiera disfrutado hasta el presente el monopolio de la autoridad en materia de antigüedades peruanas e historia de aquellos monarcas si la segunda parte de la crónica de Cieza hubiera aparecido como pudo medio siglo antes que los comentarios reales? De seguro que no. Bueno, yo he leído, desde luego, la segunda parte de esa crónica del Perú de Cieza. Les digo que hay un verdadero abismo en cuanto a la calidad de la escritura con respecto a Garcilaso. Es verdad que tiene informaciones muy interesantes, que de hecho es una crónica que merece bastante la pena, pero Garcilaso era un maestro de la escritura humanista del Renacimiento. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta.
Pasando ya al siglo XX, y a la proyección que ha tenido Garcilaso, sobre todo en la literatura. Esto reconociendo que ha sido una de las máximas figuras de toda la literatura virreinal, aún reconociendo algunos errores en los comentarios reales, pero que son perdonables. En esencia, es un libro bastante fidedigno, como han demostrado algunos historiadores, aunque no en todas las cuestiones. En 1939 se publicó Garcilaso Inca de la Vega, primer criollo, de Luis Alberto Sánchez, la biografía novelada más extensa sobre el escritor. El texto de Sánchez, que presenta abundante y fundada información sobre el contexto histórico, desde la disputa de Huáscar y Atahualpa, la conquista del Perú hasta 1617, en que se publica la segunda parte de los comentarios reales, Luis Alberto Sánchez anticipa ya algunos motivos que serán retomados por otros autores. Entre ellos, la imagen negativa, desleal y arribista del capitán Garcilaso, me refiero al padre del Inca, y la de mujer enamorada, sometida a la voluntad del conquistador y finalmente abandonada, de Chimpú Ogyu, la madre del Inca, en lo que es una de los hechos más desgarradores en la existencia del Inca, que me imagino que conocen, ¿no? Que después de convivir con ella como concubina durante varios años, pues hubo una disposición por la que los encomenderos tenían que casarse porque si no perdían las encomiendas, y mejor si lo hacían con una española o criolla y no con una indígena. Otras cosas, porque los indígenas no tenían que pagar impuestos y entonces estaban mal vistos porque se veían favorecidos. Lo cierto es que el capitán abandonó a Chimpú Oyo y se casó con una criolla. Una imagen que, como señaló Antonio Cornejo Polar, está ejemplificada en el cuento Amor indígena de Ventura García Carverón, evocada también por Ribagüero en el Inca Garcilaso de la Vega. Testigo silencioso y víctima de ese desgarro familiar, el niño Gómez Suárez, porque el nombre original del Inca Garcilaso de la Vega no era este, era Gómez Suárez de Figueroa. Cuando él se vino a España a los 20 años, y le salieron mal las reivindicaciones sobre los bienes que le correspondían por su padre, decidió cambiar el nombre y adoptar el de su padre. Parece que hubo otras motivaciones, pero bueno, una de ellas importante, me parece, fue reivindicar la figura de su padre a través del nombre, y ya firmaba como Inca Garcilaso de la Vega, reivindicando también con el apelativo de Inca su origen indígena. Merece citarse también la breve biografía novelada de la escritora peruana Rosa Arciniega, Garcilaso de la Vega, el hombre del doble destino, indígena y castellano, militar y médico, que apareció junto con otros textos de escritores en el número Homenaje que la revista universitaria de Cusco le dedicó en 1939 con motivo del 4º centenario de su nacimiento. También la pieza dramática Inca Garcilaso de la Vega, del anarquista purimeño Edmundo Delgado Vivanco, estudioso y divulgador de la cultura andina. De 1958 es el retrato de Garcilaso, del narrador Luis Loaiza, quien con unas cuantas pinceladas maestras compendia con sutiles trazos la vida de Garcilaso y su condición de sentirse extranjero en todas partes, que ese exilio interior es en realidad un rasgo de la personalidad de Garcilaso. La particularidad del texto, lo que lo distingue de otras biografías, es que los hechos están focalizados desde la mirada y las vivencias del propio Inca Garcilaso, recreada ficticiamente por el autor.
Es decir, es como si él se metiera en la piel de Garcilaso y adivinara lo que podía pensar. Una táctica que cultivarán otros escritores posteriores que escribieron sobre el autor. En 1995, no sé si se podía pasar para que lo vean, fue editada la novela Poder Secreto de Miguel Gutiérrez, que desde mi punto de vista es la mejor. Bueno, a mí es la que más me fascina, es de las que se han escrito sobre el autor, pero también una de las más complejas. Y un año más tarde, Diario del Inca Garcilaso, de Francisco Carrillo Espejo, que por supuesto Garcilaso no escribió ningún diario, pero el autor se lo inventó. Aunque la novela El espía del Inca, del peruano Rafael Dumet, no está centrada en Garcilaso, la huella del escritor cusqueño también está presente en ella. En 2021, Cutimuy Garcilaso, Padre Nuestro regresa, de González Viaña, Eduardo González Viaña. Este Cutimuy Garcilaso está tomado de un huayno huamanguino que se titula Adiós Pueblo de Ayacucho y que muestra el sentir andino, aunque González Viaña lo traslada, ¿verdad? Es una traslatio a Garcilaso y lo modifica. Aún en el 22, esta es una autora española, Concepción Valverde, publicó Las soledades del Inca, que es una novela histórica basada en la Florida del Inca, que es la primera obra historiográfica del autor. Por último, la novela El primer peruano, de 2024, de Ricardo Raez Reátegui, que aborda la vida de Garcilaso en el Cusco, donde nació, durante la adolescencia y primeros años de juventud. A lo mejor hay más obras, ¿eh? Yo no las he visto, pero esto es lo que he encontrado hasta ahora. Y aunque he trabajado sobre todo 3 novelas, ¿no? El diario de Carrillo y Cutimuy Garcilaso de González Viaña, me voy a centrar, por razones de tiempo y también para no abusar de nuestra paciencia, solamente en Poder Secreto, en parte de Poder Secreto, porque es demasiado compleja y no voy a tocar todas las cuestiones abordables en ella. La he subtitulado, esta novela es de 1995 y la he subtitulado Una metaficción en clave peruana. Y verán cómo se relaciona con las cuestiones que hemos visto anteriormente. La obra se presenta como una ponencia estructurada en 2 partes sobre el tema de la novela en la historia y la historia en la novela. Una de las ideas centrales al respecto, expresadas por Gutiérrez, es la siguiente. En novela, el pasado no me interesa como romance o leyenda, o como objeto de contemplación hedonística, ni como arqueología literaria, sino en la medida que el pasado siga hablando al presente, de modo que lastime o interfiera en la conciencia y en los sueños de los hombres de nuestro tiempo. Fin de cita. Esta declaración de principio, que el pasado solo le interesa por la repercusión que tiene en el presente, justifica que en la obra se produzcan saltos temporales que van desde el siglo XVI al siglo XX. La primera parte, de carácter ensayístico, el autor reflexiona sobre estas cuestiones centrándose sobre todo en el Inca Garcilaso y en la figura de Blas Valera. Recuerden que es el autor al que González de la Rosa, por el que González de la Rosa acusó de plagio al Inca Garcilaso y cuya obra está perdida. Entonces se centra en Garcilaso la figura de Blas Valera y el manuscrito perdido de su historia de los incas, que está escrito en latín. En la segunda parte expone de una forma muy borgiana las líneas argumentales de una improbable novela
sí, no existe tal novela, solo plantea las líneas, que deberá dar respuesta a las preguntas formuladas en la primera parte. Con tal proyecto se comprenderá que para el lector que no esté al tanto de los contextos relativos al libro, pues la interpretación de Poderes Secretos no es una tarea fácil, ya que la atención de Gutiérrez y sus discusiones se fijan sobre todo en la recepción crítica en el Perú de Garcilaso y de Blas Valera. Entonces, un factor importante en la composición de este libro es la recepción crítica de Garcilaso del Perú, que él va a cuestionar. Punto de partida es la utilización por parte de Garcilaso de los papeles rotos del cronista mestizo Blas Valera, que es una de las fuentes principales utilizadas en los comentarios reales. Es conocido que dichos papeles, fragmentos de una historia occidentalis perdida, fueron rescatados del saqueo de Cádiz en 1596 por los ingleses y que le fueron facilitados a Garcilaso por el jesuita sevillano Pedro Maldonado de Saavedra. Claro, Garcilaso vivió en Montilla y Córdoba. Él vino a los 20 años con un bagaje intelectual escaso, que sí que tenía una formación, había estudiado unas nociones de latín, pero en sus últimos años había servido como escribiente de su padre cuando era corregidor del Cusco, y cuando llega a España tuvo la fortuna de rodearse en Andalucía de una élite de humanistas anticuarios que le aportaron muchísimas ideas y nociones para emprender la importante tarea historiográfica que llevó a cabo. El jesuita Maldonado de Saavedra era uno de sus amigos y perteneciente a ese círculo de humanistas andaluces. Por este motivo, sin tener una base firme, puesto que ni los papeles ni el manuscrito habían sido de Blas Valera habían sido hallados, el peruano González de la Rosa había acusado de plagio a Garcilaso. Desde el comienzo, Gutiérrez sienta las bases, me refiero a Miguel Gutiérrez, el autor de la novela, sienta las bases que guían su escritura. De un lado, él rechaza la idea de llevar a cabo una biografía novelada, que es lo que se había hecho hasta ese momento con el Inca Garcilaso en literatura, para optar por una verdadera novela, matizando el carácter ilusorio de la misma. De otro, si bien él no considera novelesca la vida de Garcilaso, yo con eso no estoy de acuerdo, desde luego, no sé qué pensaréis, pero en fin. Ni tampoco considera novelesca la escritura de su obra. Hay un aspecto de la misma que sí lo es y que lo convierte, cito, en un cadáver exquisito para historiadores, biógrafos, ensayistas de las más diversas disciplinas, estudiosos de la literatura, exploradores de la psique y las estructuras profundas del alma humana. Fin de cita. Y añade que también es un bocado apetecible para los novelistas. Se refiere con ello, sin duda, a la compleja y elusiva personalidad del autor de los comentarios reales, pero también a los misterios y ambigüedades que envuelven la ejecución de su obra. Porque hay muchos, ¿no? Uno de ellos, en qué medida utiliza esos papeles de Blas Valera en la construcción de su obra principal. No sé cómo vamos de tiempo, porque yo... De momento, se me ha ido el perro. Ahora. Sí, vamos bien. Está como unos 15 minutos así. Unos 15 minutos, sí. de acuerdo, pero no extenderme. Entonces él lo que pretende es penetrar, lo que le interesa a Miguel Gutiérrez es penetrar en la formación de Garcilaso, cómo se forma su pensamiento, el entorno en que escribió sus obras y el influjo que pudo ejercer en la elaboración de esos libros, la estrecha relación
que mantuvo con la Compañía de Jesús en Montilla y Córdoba. Descartes, como se había hecho hasta el momento por parte de los principales estudiosos del Inca Garcilaso, que la relación de Garcilaso con esos jesuitas humanistas fuera una relación de amistad. Yo misma escribí un artículo sobre la amistad del Inca Garcilaso con los humanistas andaluces. Bueno, Miguel Gutiérrez cuestiona eso y sugiere que aquella relación no habría sido desinteresada, sino que más bien los jesuitas, Francisco de Castro, Juan de Pineda, Vázquez de Padilla, Jerónimo de Prado y Maldonado de Saavedra, entre otros, habrían ejercido una tutela en el Cusqueño para difundir sus ideas sociopolíticas a través de los comentarios reales en los colegios fundados por ellos con carácter misional en el Perú. Recuerden que dije que era la obra que se utilizaba en los colegios jesuitas, que enseñaban a los hijos de los caciques indígenas de la élite en el Perú. Para explicar su posición, Miguel Gutiérrez alude a las notas escritas, notas reales, que se pueden leer en la introducción a su edición de los comentarios reales del historiador peruano Carlos Araníbar. Ese libro, según Araníbar, reflejaría la pedagogía, me refiero a los comentarios reales, a la pedagogía política de los jesuitas y su concepción estamental de la sociedad, que estaría formada por clases rectoras por un lado, plebe por otro. Para abreviar, Garcilaso habría sido elegido e influenciado por los jesuitas sin ser muy consciente de ello. Esto es lo que yo creo que es cuestionable, porque sería menospreciar la inteligencia de Garcilaso, que era bastante inteligente, sin ser muy consciente de ello, debido al refinamiento del trabajo persistente que hicieron con él y que lo llevaron a adoptar sus ideas acerca de los indios y del imperio incaico. Es decir, dicho en otras palabras, que los jesuitas manipularon a Garcilaso para hacerle aceptar sus ideas políticas y difundirlas en América. De todas maneras, en esta primera parte, la figura que se presenta en primer plano será la de Blas Valera, no la del Inca Garcilaso, porque Miguel Gutiérrez apoya más la figura de Blas Valera. Además, Gutiérrez subvierte el lugar que cada uno de ellos ocupa en la tradición historiográfica, anteponiendo la importancia de Valera a la de Garcilaso. A este Blas Valera, por cierto, cuya biografía se conoce tan poco que Porras Barrenechea lo llamaba el cronista fantasma, porque en realidad no hay absoluta certeza sobre su biografía. Con respecto a Garcilaso, cuestiona ese paradigma del mestizaje armónico adoptado por la generación novecentista y defendido por Riva Agüero. Garcilaso, hay que decir que representaba el ideal jesuítico de la unión de las élites nobles en España y el imperio incaico para el dominio y buen gobierno de las masas nativas e incluso de criollos y de mestizos de la plebe. Un autor tan importante como Bredin, en Orbe Indiano, sostiene que el sueño de Garcilaso era la creación de un sagrado imperio inca en que una nobleza mestiza gobernaría un reino cristiano edificado sobre cimientos aborígenes.
Siguiendo con esa tesis de Gutiérrez en esta primera parte, es que cuando el padre Maldonado le entrega los papeles a Garcilaso, los papeles de Blas Valera, este no sospecha que se trataba de un texto expurgado de heterodoxias y reescrito por otros peritos latinistas con los que contaba la obra. En la segunda parte del libro, la acción se complica todavía más, incluso adopta una forma laberíntica. Se traslada del siglo XVI al siglo XX. Con motivo, además, esta segunda parte es absolutamente borgiana, elaborada así, profeso por Miguel Gutiérrez, y se apoya mucho en Borges, pero queriendo, igual que se dice que el Inca Garcilaso se había apoyado en Blas Valera. Se traslada al siglo XX con motivo de la preparación del octavo Congreso Internacional Garcilasista, Congreso inventado, donde se debían valorar las nuevas aportaciones al estudio del autor. La elección de la ciudad de Copenhague, que era donde se iba a celebrar, tenía que ver con otro cronista peruano, Guamán Poma de Ayala, cronista peruano fundamental, que durante un tiempo quedó eclipsado por el culto a Garcilaso. Entonces, el propósito que movía a los organizadores era contrarrestar la fama que estaba adquiriendo Guamán Poma y de nuevo reivindicar a Garcilaso. El encuentro estaba organizado, esto también muy borgiano, por una logia garcilasista fundada en 1939 por el marqués de Montealegre de Aulistia, que efectivamente Ribagüero era marqués. Que no se mencione a Ribagüero, pero ese marqués era él, junto con un grupo de amigos y amantes de la historia que debía extender el culto a Garcilaso por todo el mundo. A mí me recuerda mucho el relato de Borges, Long upar orbis tertium. Long acaba finalmente extendiéndose por todo el mundo. Un hecho inesperado, sin embargo, amenazaba con frustrar esos planes. En evidente paralelismo con el hallazgo de la nueva crónica de Guamán Poma, que es un texto del 1516, llevado a cabo por el editor alemán Pichmann, precisamente allí, en la Biblioteca Real de Dinamarca, un historiador peruano, ficticio totalmente, Santiago Osambela, historiador que no formaba parte de ese círculo, de esa logia garcilasista, y que además enseñaba en la Universidad de San Marcos, que siempre se ha considerado la más combativa en Perú, descubre una copia completa, original, de la historia occidentalis, esto es falso, de Blas Valera en la Biblioteca del Vaticano, que piensa presentar en el Congreso de Copenhague. Entonces se organiza una trama para sabotear de la manera más baja a Osambela y que no pudiera dar cuenta del hallazgo de ese manuscrito. Y ahí lo dejo, pero ocurre un hecho donde entra en juego la realidad con la ficción, ya lo verán. En la segunda edición de Poderes Secretos de Miguel Gutiérrez, que es la novela que estamos examinando, el autor incluye una postdata en la que entraba en juego un elemento de la realidad con la figura de Blas Valera como eje. Un hecho que su novela había profetizado sin que él pudiera ni imaginar que se diera en la realidad. Y es que un año después de haber publicado Poderes Secretos en 1995, se celebró un congreso de etnohistoria en la Universidad Católica, organizado por el historiador Franklin Pease, y en ese congreso una historiadora italiana, Laura Laurenzi Minelli, presentó unos papeles atribuidos a Blas Valera que, de ser auténticos, cuestionaría todo lo que se había escrito hasta ese momento sobre Garcilaso y Guamán Poma, incluso la propia biografía de Blas Valera y la historia colonial peruana del siglo XVI. Bueno, entrar en esa
polémica de una complejidad que yo creo que todavía no se ha resuelto. La mayoría de los investigadores peruanos la cuestionan. Una de las editoras de Poma, Rolena Adorno, y un especialista peruano, Tesoro, han rechazado con verdadera superchería el hallazgo de esos manuscritos, pero se han publicado, y se ha publicado en Chachapoya, que era la población original donde nació Blas Valera. Y en fin, el debate yo creo que está todavía abierto y que no se ha cerrado. Entonces, según esta autora, el verdadero autor de la crónica que se atribuye actualmente a Guamán Pomma, la nueva crónica y buen gobierno, pues el verdadero autor sería Blas Valera. Garcilaso habría plagiado a Blas Valera para la primera parte de sus comentarios reales y claro, esto trastorna totalmente el panorama de la literatura virreinal. Para concluir, considero que esta obra de Miguel Gutiérrez es una ficción postmoderna, y les voy a decir en el sentido que la entiendo así, ¿no? Es por su actitud controvertida frente a la tradición cultural heredada y por el ajuste de cuentas con el pasado, la identificación y la ironía, por lo que se podría considerar una ficción postmoderna, de acuerdo con el concepto desarrollado por Gianni Battimo en La sociedad transparente. Mientras que en la modernidad se entendía la historia como una realización progresiva de la humanidad y como un proceso unitario, en la posmodernidad esa concepción entra en crisis. Se llega a la disolución de la idea de historia como curso unitario y de una historia centralizada. Cito a Batín, no hay una historia única, hay imágenes del pasado propuestas desde diversos puntos de vista. Y es ilusorio pensar que haya un punto de vista supremo, comprensivo, capaz de unificar todos los restantes. Batimos hace coincidir, por tanto, la crisis de la concepción unitaria de la historia y la crisis de la idea del progreso con el fin de la modernidad. Con base en ese orden de ideas, puede entenderse el trabajo de Gutiérrez en su novela Imaginada, cuando, sin cuestionar la calidad de Garcilaso, hace tambalear la perspectiva mayoritariamente unitaria que ha prevalecido sobre el autor en la historiografía y en la cultura peruana. Para Gutiérrez, en la visión de Garcilaso, que proponía la generación novecentista, regida por un pensamiento conservador, se impuso un mestizaje selectivo, aristocrático, que primaba el elemento hispánico de la línea paterna por considerarse de una nobleza más alta que la indígena, la de la rama materna. En cambio, Blas Valera, hijo del capitán español, hijo natural, como Inca Garcilaso, del capitán español Luis Valera y de la india Francisca Pérez, tuvo problemas con la Inquisición por razones religiosas y también por seguir las ideas de las casas en oposición a los encomenderos, ¿no? En defensa de los indios. Pero hay que decir que también en muchos aspectos, no en el de las encomiendas, también Garcilaso seguía muchas ideas de las casas. Por último, es preciso señalar que el lector es una pieza clave en el texto de Gutiérrez. Cuando éste aclara que el pasado solo le interesa en la medida en que continúa repercutiendo en el presente, está apelando a los lectores contemporáneos suyos, principalmente a los pensadores peruanos, a los peruanos conocedores de la tradición cultural de su país, ya que su novela representa un cuestionamiento del garcilasismo, del mestizaje armónico selectivo defendido por la cultura oficial y promovido por las clases dominantes criollas, un mestizaje que silencia la violencia de la conquista y la colonización. La novela de Gutiérrez es una invitación
a revisitar el pasado con una mirada actual. Esa es al menos la forma en que la he considerado. Y gracias por vuestra paciencia. Sí, no, yo creo que queda por lo menos unos minutos de preguntas antes de la siguiente ponencia. Bueno, Carmen, muchísimas gracias, ¿no? Me parece interesantísimo decir Miguel Gutiérrez que a lo mejor la vida del Inca no da para ser novelada, pero es que incluso la investigación en torno al Inca, ¿no? O sea, como toda esta, me parece, vamos, una de novela y de serie de Netflix, vamos. Bueno, dejo abierto el turno de preguntas o de comentarios. No sé si alguien en Zoom, si queréis poner vuestras preguntas en el chat, si no, podéis levantar la mano. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la ponencia. La verdad que desconocía como esta parte de como novelas que ficcionalizas en la vida de Garcilas, entonces lo he encontrado interesante. Y te quería preguntar si como en esas ficciones está presente también la faceta de Garcilaso como traductor, que yo creo que también es como algo como fascinante también de Garcilaso, pero no sé si como en la crítica está más presente, pero no sé si en la parte ficcional se tiene en cuenta. Pues no, tú te refieres a hasta la traducción del toscano de los diálogos de Exacto. amor de León Hebreo, que fue la primera obra del Inca Garcilaso en su escritura y que es muy importante, ese texto, porque además le sirvió para su propia formación y para la concepción de los comentarios reales después. Sin embargo, no he encontrado en estas obras referencia, porque la cuestión que les importa de Garcilaso es la imagen que él proyecta del pasado incaico en los comentarios reales. Tampoco les interesa demasiado la Florida del Inca, aunque, por ejemplo, González Viáñez reproduce fragmentos de la Florida en su novela, pero, y sobre todo la figura de Gonzalo Silvestre, que también aparece en el diario del Inca Garcilaso de Carrillo, pero no tanto la obra de León Hebreo por ese motivo, porque lo que les interesa es la cuestión del mestizaje, si el Inca es una figura que sobre todo ha sido reclamada por la clase criolla, ¿no? Y la capa alta de la sociedad y queda lejos del mundo indígena. Entonces a mí me parece interesante el hecho de que más recientemente la cuestión yo no la veo ya tan polarizada como antes, ¿sí? Que se sabe que el Inca Garcilaso pues, ha sido muy representativo para esa clase criolla del Perú, para ciertas élites españolizadas, pero ha sido un elemento, un referente permanente para las élites indígenas. O sea, lo que no podemos entender es que Garcilaso sea representativo para las masas indígenas. No, porque muchos son analfabetos, ni siquiera saben quién es Garcilaso de la Vega. Estamos hablando siempre de élites, pero eso es importante, porque esa élite forma parte del pensamiento y de la tradición cultural peruana. Y para ellos siempre fue un referente y una justificación de su necesidad utópica de alcanzar de nuevo o del retorno del imperio incaico, porque esa ha sido una utopía que ha guiado muchísimos movimientos de resistencia. Entonces, por ejemplo, en el libro de González Villaña, que tiene una posición ideológica claramente de izquierda, se reivindica mucho el poder de resistencia que tienen los comentarios reales, o sea, como escritura de resistencia, y que así fue entendida por las élites indígenas. Ya no se le asocia tanto con la parte criolla. Yo creo que ciertamente hay que entender así a esta figura, no españolizarlo, pero tampoco indigenizarlo del todo, sino que él, aunque fuera de una manera conflictiva, trató de incorporar y de adoptar las dos culturas y enlazóse representativamente.
No, yo quiero darte las gracias porque he aprendido una barbaridad. Porque el Inca Garcilaso para mí ha tenido el atractivo del uso de la oralidad. O sea, cómo juega tramposísimamente, como me dijo mi tío, por cierto, una anécdota para reírnos. Estaba haciendo un examen a unos chicos en el departamento y de repente con ese fragmento, ¿no? Oye, tío, y dice uno al otro, anda, fíjate, ya en esa época decían, oye, tío, os lo prometo. Entonces me fascina y lo que a mí me chocó más la primera vez que fui al Cuzco es como si Garcilaso no anduviera por ahí. Es decir, es una figura que ha trascendido, pero en niveles muy distintos. Exactamente lo que tú estabas diciendo, ¿no? Parecía que andaba por allí. Por eso la versión de que los jesuitas lo manipularon, No, porque además se pierde de vista en esa versión la importancia de los informantes peruanos que él tuvo. Claro, Informantes del Cusco, informantes claro, de él claro. tuvo todo el tiempo tendido los puentes con el Perú y tenía una información bastante viva, aparte de que leía todas esas crónicas que pusieron a su disposición estos Pero él humanistas. estaba interesado en lo vivo. Exactamente. Eso es lo que a mí me parecía. Sí, Yo sí. no soy especialista ni... No, pero es así. Y yo últimamente, cuando he hablado de la Florida, también me he referido a, a la importancia que le daba el Inca y lo que le interesaba, lo que estaba ocurriendo en ese momento, en la primera mundialización, cuando él escribe la obra y escribe la Florida por muchas razones, pero entre otras, porque era lo que estaba en ese momento más en boga, ¿no? Escribir sobre las expediciones al Nuevo Mundo. Y claro, él tenía un informante ideal a mano, que era Gonzalo Silvestre, y lo utilizó. Y supo hacerlo muy bien, pero hablaba de todas las expediciones que se habían hecho anteriormente a ese lugar. Es decir, estaba muy al tanto de lo que ocurría. No era alguien que estaba ahí perdido y olvidado en un pueblo cordobés muy provinciano como Montilla, pero se codeaba con la élite española que lo tenían bien informado de todo y además con el Perú. Es un personaje que no acaba nunca. Y con una inteligencia prodigiosa. De venir casi sin bagaje a los 20 años y llegar a donde llegó, creo que hay muchas razones para... Claro, pero como tú dices, hubo otros cronistas que también tenían informantes, y no solamente que esos estaban ahí, Pedro Ciza de León, Juan de Betanzos, sus crónicas no tienen nada que ver, desde el punto de vista literario. Pero yo quería preguntarte, bueno, muchísimas gracias también, ha sido, como siempre, un placer escucharte, una delicia. La cuestión de cómo explica esta novela las disensiones que también el Inca tiene con los jesuitas, porque no todo es afirmación de las propuestas jesuíticas. Si uno lee los comentarios reales, hay ciertas cuestiones con las que Garcilaso no está de acuerdo. Por ejemplo, la concepción acerca de la Trinidad, ¿no? La idea de que los incas tenían un atisbo de la Trinidad. Los jesuitas dicen que sí, pero yo en mi moda, entender, no sabían los incas nada de la Trinidad. ¿Cómo explica entonces Gutiérrez esas disensiones o las pasa por alto? Las pasa por alto. Muy bien. Él lo que acepta es esa tesis de Araneda, que los jesuitas lo utilizaron y que él los obedece prácticamente, ¿no? En su texto, que traduce y traslada sus ideas a los comentarios reales, y eso de ninguna forma puede ser así. No, bueno, lo que pasa es que sabe que es un poder emergente, que los jesuitas están adquiriendo un poder emergente en los Andes, pero por otra parte también ignora para quién está escribiendo el Inca. El Inca está escribiendo para el Perú. Claro, claro. Está escribiendo también para una audiencia española. O sea, no está pensando solo en una difusión.
que afirma, pero bueno, para mí esto tampoco desmiente radicalmente esa afirmación de Araníbar y en este caso de Gutiérrez, que es Cortés, quien dice que en esa época el pensamiento político de los jesuitas no era homogéneo, sino que era diferente según el lugar, ¿no? Tampoco lo veo que sirva en términos absolutos para rebatir las ideas de Araníbar, pero yo de lo que sí estoy segura es de que, puesto que Lica Garcilaso estaba rodeado de rhétores, de maestros de la retórica, que le ayudaran mucho en la escritura, por lo menos asesorando, y que él les daba a leer lo que escribía, pero eso lo hace cualquier autor, darle a escribir a personas conocedoras del tema, ¿no? De la historia, los anticuarios en este caso, lo que estaba escribiendo y que le hicieran crítica. Pero una cosa es asesorar y otra ya dictar lo que tenía que escribir, que es lo que se da a entender en la novela. Pero él siempre dice que es una ficción, cuando dice que esto sea verdad. Miguel Gutiérrez también tenía su duda. Yo creo que es una provocación, ¿no? Sobre la figura, para que no parezca que todo es tan perfecto. Al final, eso, bueno, pues le atribuye, lo cual está bien, que la historia debe también ser así. Ana, sí. Sí. Bueno, primero, muchísimas gracias, Carmen. Segundo, muchísimos perdones por haber llegado tarde. Nos hemos ido como Rocinante al antiguo. Me ha pasado a mí también. Ajá, Estamos- La directora y la antigua directora. Somos un desastre, Ana. No, confiamos en que el ponente tercero debe que se ayuden aquí, pero tampoco lo vamos nosotros. Bueno, dicho esto, que era una mera justificación de educación, a mí hay, o sea, me ha interesado muchísimo lo que has dicho, y lo que me llama la atención es cómo este interés que tienen que el Inca resulte representativo para la élite peruana y no para las masas peruanas, que ese es el gran cambio que tú has destacado, ¿no? A partir del texto, ¿no? Las masas indígenas, de pronto, como abrazadoras de esta cuestión. ¿Cómo eso que ha planteado Esperanza también? Los jesuitas manipulan, pero a la vez hay cosas de los jesuitas que todavía no están suficientemente maduras en el momento, claro, en el paso justo, ¿no? A la segunda mitad del 16 peruano. Y entonces hay muchos que se callan sobre la realidad. Es que es un cambio. O sea, porque el concilio linense todavía no ha cantado sus, digamos, su visión definitiva, ¿no? Decretos definitivos. Entonces, yo sí creo que es evidente que lo que has dicho tú de que el Inca no está escribiendo solo para Perú, sino para una audiencia más extensa. Sí, también. Desde luego, Aunque Perú, como decía Esperanza, esté en el primer plano, él dice eso. También claro. En el prólogo a los comentarios reales, no recuerdo ahora mismo, y perdón si eran la historia general, pero creo que eran los comentarios reales, que escribe para el mundo, que quiere que el mundo conozca. Eso es. Sí, hay esa doble dimensión. Por un lado, la de la mundialización que existía en la época y que estaba muy presente en la gente que escribía, de dirigirse al mundo, al universo todo. Eso lo dice el Inca Garcilaso. Claro. Y por otra parte, claro, Perú, porque tiene una serie de claves que... Claro. Y esa idealización de los incas también tiene que ver con cierta crítica a la conquista. Pues no claro, lo olvidemos. que ahí coincidiría, claro está, con los jesuitas, que siempre claro, llegan al punto de emanciparse. Por ahí, luego, como hacen las élites indígenas, hay una coincidencia entre el pensamiento del Inca
Pero Es claro, ese él quería primer reivindicar momento, ese ¿no? pasado Ese porque era... Ese primer momento, o sea, la pregunta sería Sí. en realidad, ¿coincide Elinka Garcilaso con ese primer momento en que desde varias tendencias, jesuitas incluidos, está intentando reclamarse una nueva clase colonial? Sí. Y Sí, entonces un fenómeno que está ocurriendo en el 16 nos lo recoge el 20 y lo recoge probablemente desde una nueva ideología del indigenismo. sí que en el Inca lo que existe, y lo he dicho antes al citar a Breivik en Orbe Indiano, es que él lo que quisiera es que dirigiera la sociedad peruana una clase mestiza, Claro, heredera de los encomenderos. eso sí. Todo ese conflicto está ahí. Y hay una defensa de la figura de los mestizos, que además en la época de Inca Garcilaso, los mestizos lo estaban pasando muy mal en Perú. De hecho, él quiso volver a Perú y no volvió, no porque no se lo permitieran, que tenía el permiso, sino porque se enteró de que allí estaban perdiendo todos los derechos, Claro. los mestizos que estaban siendo perseguidos. Y claro, él era mestizo y se encuentra con que en España lo pasa mal por el mestizaje, porque tenía la marca física del mestizo, y siempre una serie de prejuicios en esa cuestión, y luego que en Perú todavía estaban peor que en España. Así que sí, está esa reivindicación, desde luego. Pero que esa reivindicación del mestizaje puede tener alguna conexión con ese nuevo indigenismo a partir de determinados años del siglo XX y de la resurrección del Incarri y todo esto que has mencionado antes. Es que claro, yo me he podido perder muchas cosas que has dicho. Sí, y a lo mejor casi no todo, pero durante un tiempo. Vale. Sí, ya hoy en día la cuestión del imperio incaico, ¿no? Y la utopía incaica ya no se da más. Ya se ha perdido toda esperanza al respecto. Pero hasta el siglo XVIII el mito de Incarri está muy presente, muy vigente. El mito de Incarri, que por cierto es un mito que tiene su fundamento en la religión católica. Porque a Tupac Amaru I, cuando lo ejecuta, le separa la cabeza del cuerpo. Y la idea de Incarri es que llegará un momento en que la cabeza y el cuerpo se restituyan y se recupere el imperio, que ese Inca vuelva. Entonces es la idea del cuerpo místico de la Iglesia cuya cabeza es Jesucristo. Es la transposición. Sí, porque siempre se buscó ese paralelismo o la proximidad al pensamiento católico para insertarse, claro está, en la historia universal, no quedarse ahí como una entidad aislada. Y la utopía incaica hasta el siglo XVIII está muy vigente y muy presente, y también la utilización de los comentarios reales. Después ya decae, ¿no? Se queda muy aislado. Pero siempre ha habido manifestaciones. El mismo ritual al que Garcilaso no hace referencia del Taki Onkoi, que son unas danzas basadas en tradiciones indígenas absolutamente de absoluta resistencia a la conquista, a la colonización, un carácter muy rebelde, muy reivindicativo, de oposición, etc. Y eso ha persistido también en algunos lugares de la sierra, perdidos, pero claro, no en la sociedad peruana en general. Siempre ha habido un punto de resistencia, pero claro, ya las cuestiones han cambiado mucho en la vida política y social de Perú. Es que creo, no sé si estás de acuerdo, que el comportamiento de las élites entre el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú es muy diferente. Muy diferente. El virreinato de Nueva España se integraron rápidamente en el poder, digamos, imperial,
y cooperaron en Bueno, ahí Perú sí intervinieron muchísimo los jesuitas, ¿no? Claro. En esa integración, En esa algo que integración. no sucedió en el Perú. Y entonces se están levantando continuamente. En Sí, el Perú hay una sí. insatisfacción permanente, hay levantamientos. Taquioncoy es un ejemplo, y se combina con la otra cuestión, con una especie de huelga de brazos caídos muy interesante que menciona Cristóbal de Molina, que es que los indios se niegan a trabajar para los españoles porque corre la idea de que los españoles se los van a comer. O se los van a comer o les van a quitar toda la grasa con la cual van a hacer una especie de bálsamo que van a mandar a su rey en España porque está enfermo. El bálsamo va a curar. Es una idea casi artúrica, ¿no? De la vida, el rey enfermo, lejano y tal, y que hay que cuidarlo y defenderlo y curarlo con la grasa de los indios. Entonces hacen una huelga de manos caídas, que es que no van a trabajar a casas españolas. Y eso se solapa con la cuestión del taquioncoy, ¿no? Y con el regreso de las huacas, ¿no? El regreso de los ídolos. Sí. Ahí es un movimiento fortísimo a finales del siglo XVI, ¿no? Que algunos historiadores han negado también, algunos antropólogos historiadores han negado. No, pero eso Ya, está sí, pero es que en el Perú además también la cuestión historiográfica es complejísima y complicadísima y hay bandos enfrentados y igual que vemos esta historia de Araníbar, el grupo que niega, por ejemplo, el Taquioncoy, Enrique Urbano a la cabeza, lo que señala es que simplemente era una manera para promocionarse los sacerdotes, Cristóbal de Molina y todos los que cuentan la historia de Taquioncoy se inventan este regreso de los ídolos para poder luego extirparlos y crear una institución en la que ellos van a ser la cabeza, la extirpación de idolatrías, ¿no? Eso es lo que demuestra la complejidad La complejidad tremenda tremenda de la historia peruana y de su sociedad, una complejidad extraordinaria. Por eso el tema de la época virreinal todavía sigue muy vigente. Es que no desaparece allí, aquí de alguna manera lo hemos solapado, pero también está. En algún momento España también tendrá que rendir cuentas ante sí misma de en qué consistió aquella etapa y analizarla, examinarla y aceptarla. Lo que no se puede hacer es negar la realidad porque no nos interesa, ¿no? Pero sí. Pues nada, bueno, dejamos entonces las otras preguntas para el final si tenemos un poco más, porque a ver, yo también me quedo con muchas cuestiones, pero pasamos a la siguiente ponente y otra vez.